Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperamos contar con la ayuda, con la asistencia del Espíritu de Dios. Como siempre, venimos conscientes, ¿verdad? Nos presentamos delante de Dios conscientes de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad, ¿verdad? Ahí sí que dando gracias a Dios por sus promesas. Aleluya, porque básicamente pues dependemos de sus promesas, ¿verdad? Como dijo Pablo, y el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, hermano, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, dice, lo que es agradable delante de sus ojos por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Aleluya, bendito sea Dios, damos gracias a Dios por esa bendición, ¿verdad, hermano? Apostólica, por ese deseo del apóstol Pablo, obviamente pues inspirado por Dios, ¿verdad? Tremenda promesa, hermano. Bueno, en la Biblia hay grandes promesas, como dice la Biblia, grandes, preciosas y grandísimas, dice, promesas, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. De hecho, así es como Dios nos abastece, ¿verdad? Como Dios nos suministra, como Dios nos llena, hermano, de su capacidad, ¿verdad? Hay dos promesas, ahí sí que dos, como dice el texto, hermano, preciosas y grandísimas promesas, ¿verdad? O, por ejemplo, esta que citamos, ¿verdad, hermano? Y el Dios de paz, que levantó de los muertos a Jesús, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos, dice, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, ¿verdad? Haciendo Él en vosotros, dice, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, ¿verdad, hermano? Bueno, siempre lo hemos dicho, el gusto de Dios, el paladar de Dios, pues es un paladar exquisito, y solamente su Espíritu Santo podría adaptar instrumentos humanos al gusto de Dios o a los usos de Dios, ¿verdad, hermano? Solo el Espíritu Santo podría realmente crear las condiciones en cada uno de nosotros para ser agradables a Dios, ¿verdad, hermano? También tenemos también la otra promesa que dice, y el Dios de paz os santifique en todo, ¿verdad? Para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado entero, sin reprensión, para la venida del Señor, ¿verdad? Claro, no solamente vamos a necesitar, ¿verdad, hermano?, el concurso del Espíritu para ese momento, para cuando el Señor venga, para que el Señor, como dice ahí, ¿verdad?, como dice el texto, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. También, pues, en el día de hoy, ¿verdad?, necesitamos que el Señor haga esa extraña operación en cada uno de nosotros, ¿verdad?, para poder presentarnos, hermano, sin reprensión, ¿verdad?, delante del Señor. Mayormente, pues, en cuanto al consejo de su palabra, ¿verdad? Necesitamos, pues, verdaderamente, pues, ser canales, ¿verdad, hermano?, a través de los cuales el Espíritu de Dios pueda fluir, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad, hermano?
como dice la Escritura, ¿verdad? Preséntate a Dios, dice, aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, dice la palabra de verdad. Obviamente, solamente a través de la llenura, ¿verdad, hermano? Del Espíritu Santo, podríamos interpretar bien la palabra de verdad. Porque yo creo que cuando dice que traza bien la palabra de verdad, pues no se refiere pues a que yo vaya a hacer mi bosquejo, mi sermón, ¿verdad, hermano? Así escrito, sino que yo pueda pues interpretar, aplicar, ¿verdad, hermano? Por el Espíritu, pues su palabra. Como dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, dice, los que servimos a Dios en espíritu, no teniendo de qué confiar en la carne. Qué importante y qué imperativa, hermano, es la necesidad de poder fluir por el Espíritu, mayormente pues en relación al tema de la palabra profética, ¿verdad, hermano? Relacionada con los tiempos de Dios, cosa que pues es un absoluto secreto, ¿verdad, hermano? Es un absoluto secreto y solamente a través del Espíritu Santo podríamos tener acceso a las cosas secretas, ¿verdad?, del corazón de nuestro Dios, como es el tema relacionado con los tiempos, ¿verdad? Dice que el Espíritu conoce, pues, lo profundo de Dios, ¿verdad? Y consecuentemente, pues, nosotros también podemos, ¿verdad, hermano? Podemos, ¿cómo decirles? Compartir, ¿verdad? Compartir esas cosas, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Empero Dios, dice, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios, hermano. Bendita sea su gran misericordia, porque ya se puede usted imaginar, ¿verdad?, el privilegio o el honor, ¿verdad, hermano? La honra que significa, pues, ¿verdad?, que un hombre pueda ser escogido por Dios y levantado también por Dios, ¿verdad, hermano?, para su servicio, ¿verdad?, para cumplir los deseos de su corazón, ¿verdad?, lo que en hebreo pues se llamaría una abodá, o sea, un servicio divino, ¿verdad, hermano? Privilegio, pues Dios no necesita de nosotros. Dios podría aplicar directamente su palabra a través de su Santo Espíritu en cada uno de sus hijos, ¿verdad? El Señor nos da el privilegio, ¿verdad?, de poder servirle. Y qué importante es poder uno, hermano, haber sido llamado por Dios, ¿verdad?, para el servicio de su casa, porque solamente a través de una elección, de un llamamiento, se podría garantizar pues una suficiencia, hermano, ya que cuando Dios llama, pues entonces Dios prospera, ¿verdad? Como dice la Escritura, yo lo llamé, ¿verdad?, lo traje, por tanto ese será prosperado su camino. Qué importante es que cada persona que asuma, ¿verdad, hermano?,
esa actividad del servicio divino pueda estar seguro, ¿verdad? O pueda ser verdaderamente pues elegido por Dios, ¿verdad, hermano? Ya que solamente cuando Dios elige, pues Dios capacita, Dios unge, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Y de hecho, pues, es algo muy importante, hermano, porque yo creo que la corrupción, ¿verdad, hermano? El primer paso, pues, hacia la corrupción es aceptar una posición, ¿verdad?, sin tener la capacidad, ¿verdad, hermano?, para llevarla a cabo, pues, ¿verdad? Creo que es el primer paso hacia la corrupción, ¿verdad? Aceptar un lugar, ¿verdad, hermano?, de autoridad sin tener uno, ¿verdad?, la capacidad, ¿verdad? La incompetencia, hermano, por ejemplo, a nivel de autoridad, creo que es lo que induce al fraude, ¿verdad, hermano? Al soborno y al fraude, ¿verdad? Al soborno y al fraude, ¿verdad, hermano? Es imperativo, ¿verdad?, que una persona que ministra pueda ser una persona insobornable, ¿verdad, hermano? Insobornable y no ser fraudulento, pues, ¿verdad? Es maravilloso, ¿verdad, hermano? Son maravillosos los principios que aparecen en la palabra de Dios, las exigencias de Dios, ¿verdad?, para las personas llamadas a ocupar puestos de autoridad, ¿verdad? Recuerdo que una de las primeras ocasiones, ¿verdad, hermano?, en que Dios menciona una situación así, fue cuando Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que escogiera varones para que lo ayudaran a él en el ministerio, hermano, para que no llevara a Moisés solo la carga del pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo pues ya era mucho, ¿verdad, hermano? Imagínense, eran 600,000 de a pie, ¿verdad?, los que en la congregación que cargaba Moisés en el desierto. Y bueno, entonces obviamente ahí tenemos principios maravillosos, ¿verdad, hermano?, de funcionamiento. Pero me llama la atención que el primer requisito, ¿verdad?, del que Dios le habló a Moisés para escoger personas para posiciones de gobierno en la congregación de Jehová, pues el primer requisito, pues que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad?, que debía él supervisar, ¿verdad?, las personas elegidas, era que aborreciera la avaricia, ¿verdad, hermano? Y ahí es donde precisamente, ¿verdad?, creo que ahí es precisamente, ¿verdad?, en donde reside el defecto, ¿verdad, hermano? El defecto y el riesgo de no gozar de una elección divina, ¿verdad? Porque, como vuelvo a repetir, la incompetencia, hermano, a nivel de funcionarios, ¿verdad?, públicos, podríamos decir, o de posiciones de gobierno, pues es lo que considero yo, mira, propicia las situaciones de soborno o de fraude, ¿verdad, hermano?
Era necesario que las personas escogidas aborrecieran la avaricia, a fin de que no se inclinaran a una u otra parte a la hora de juzgar, a la hora de establecer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y también, pues, para no ser un fraude, ¿verdad, hermano? Como les vuelvo a repetir, el primer paso hacia la corrupción es aceptar uno posiciones sin tener, hermano, verdaderamente, pues, la capacidad, ¿verdad?, para poder hacerlo. Desde mi perspectiva, pues, solamente un llamamiento genuino garantizaría una función, ¿verdad, hermano? Podríamos decir una función, pues, correcta, ¿verdad? Es maravilloso, es encomiable, es admirable, hermano, la compostura que tenían, pues, algunos jueces de Israel, ¿verdad, hermano? Bueno, algunos dirigentes, ¿verdad?, como Moisés, Samuel, ¿verdad?, que son de los más excelentes, podríamos decir. Eran personas que aborrecían, pues, la avaricia, ¿verdad? Imagínense qué maravilloso. Estaba recordando cuando Samuel ya estaba viejo, ¿verdad? Samuel había pues gobernado al pueblo de Israel, ¿verdad, hermano? Por decirlo algo, desde su juventud, ¿verdad? Desde su juventud, ¿verdad? Bueno, yo creo que como todo esto, pues, requiere, ¿verdad, hermano?, de una genética, ¿verdad?, de ciertos genes, ¿verdad, hermano?, a veces de ciertas herencias. Bueno, usted sabe, pues, nada menos, ¿verdad?, nada menos como era la mamá de Moisés, ¿verdad, hermano?, perdón, de Samuel, ¿verdad?, y también de Moisés, ¿verdad?, no digamos. Es muy poco lo que la Escritura registra, ¿verdad, hermano?, acerca de la condición moral, espiritual de los padres de estas estrellas, ¿verdad?, de estas estrellas bíblicas, ¿verdad, hermano? Ya vamos a saber más de eso despuesito, pero obviamente, pues, fueron personas que pudieron transmitirle, ¿verdad?, a sus hijos grandes valores, grandes principios, ¿verdad, hermano?, espirituales y morales, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, estaba yo recordando que, por ejemplo, Moisés, ¿verdad, hermano? En una ocasión el pueblo se levantó contra Moisés acusándolo de estarse enseñoreando de ellos imperiosamente, ¿verdad? Así dijeron los del pueblo, ¿verdad? No solo no nos has traído a una tierra de viñas, de higueras, sino que en este desierto nos trajiste y te enseñoreas de nosotros imperiosamente, como que fuera el emperador, ¿verdad, hermano? Como que fuera un emperador, o como acostumbraban los emperadores de la tierra, servirse de las personas y hacerse ricos a través de otras personas, ¿verdad? Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿verdad?, no mires a su oración, ni un asno he codiciado de ninguno de ellos, ¿verdad? Imagínense, Moisés, que era el líder, que quizás merecía, ¿verdad, hermano?, que el pueblo le diera aunque sea su burrito para que caminara. No, ni un asno siquiera codició del pueblo. Él
es que no le interesaban las cosas del pueblo, hermano, sus bienes, sino le interesaban verdaderamente, pues, las ovejas, hermano, era un pastor. Y Samuel, ¿verdad? No digamos, cuando Samuel ya estaba viejo, la Biblia nos relata que juntó a todo Israel en Mizpa, ya para finiquitar, ¿verdad?, su ministerio en materia de transparencia, ¿verdad, hermano? Y juntó a todo el pueblo y le dijo: yo he andado desde mi juventud, yo ya soy viejo y cano, dijo, he andado desde mi juventud delante de vosotros, desde mi juventud hasta este día, ¿verdad? Atestiguado hoy contra mí, digo, si he codiciado el buey de alguno, o el asno de alguno, o he agraviado a alguien, o he recibido cohecho de la mano de algún hombre, o sea, soborno, ¿va?, por el cual yo haya cubierto mis ojos, o sea, dictado una injusticia, y os satisfaré. Fíjese, hermano, y todo el pueblo respondió: nunca nos has calumniado, ni nos has agraviado, ni has tomado nada de mano de ningún hombre, ¿verdad? Entonces Samuel dijo: Jehová es testigo en este día, y su ungido es testigo, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Así es, respondieron todos el pueblo, hermano, ¿verdad? Bueno, ya se puede imaginar usted la compostura, la irreprensibilidad de este vaso, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor, ¿verdad? Porque es obvio que son muy pocas las personas que podrían alcanzar un nivel de riqueza, hermano, interior, por decir algo, para hacer la obra de Dios sin recibir nada, ¿verdad, hermano? Sin recibir nada, ¿verdad? Y es que técnicamente, hermano, el simple hecho, ¿verdad?, de que Dios nos haya escogido para su servicio, eso ya debería de representar suficiente salario y galardón, hermano, como para estar pidiendo, ¿verdad?, que el Señor le dé a uno más. Vergüenza debería dar, ¿verdad, hermano?, demandar de Dios, como algunos que he escuchado yo por ahí. Un día estaba oyendo un predicador ahí que decía, hablando de Messi, de los futbolistas famosos, de las estrellas del deporte, que tienen millones, y yo que ando ahí, decía, restaurando hogares, y ¿dónde están mis millones? Y eso, ¿qué sé si no hace nada? Dice, man, ese es un absoluto fraude, ¿verdad? Un absoluto fraude, porque es verdad que es cierto que el obrero, pues, digno es de su salario, ¿verdad? Pero a veces nos saltamos el cerco de la dignidad. A veces nos preguntamos si somos verdaderamente dignos de merecer un salario, porque un salario pues es la paga de un trabajo que se hace, ¿verdad, hermano? Y si no se hace bien el trabajo, pues no se merecería el salario, ¿verdad, hermano? Porque el obrero digno es de su salario. A veces solo ponen los ojos en el salario y no ponen los ojos en la dignidad para poder ganarse el pan con el sudor de su frente, no con el sudor del de enfrente, ¿verdad, hermano? De hecho, fíjese, pues, hay, por ejemplo, ¿qué podríamos definir como un buen trabajo? Como una verdadera labor, ¿verdad?, que pueda merecer, pues, ¿verdad, hermano?, digamos, una retribución, un galardón o un salario.
¿Qué podríamos definir como un buen trabajo? Dentro de la sabiduría de Dios, con que Dios nos habla a través de su palabra, existe una sección, ¿verdad?, de la Biblia a la que yo le llamo zooteo. Zooteo, o sea, zoología dentro de la teología, ¿verdad?, donde Dios nos presenta objetivizaciones, ilustraciones, ¿verdad?, de grandes principios, hermano, de grandes principios, ¿verdad?, morales, espirituales, a través de animales, ¿verdad? Como por ejemplo el buey, ¿verdad, hermano? Es una de las criaturas, pues, que muchas veces, ¿verdad?, aparece en el libro de la inspiración como una ilustración de la conducta de los siervos de Dios, ¿verdad? Increíble, ¿verdad, hermano? Ni siquiera hemos llegado a los estándares de los bueyes como para estar reclamando, porque el buey sí tiene derecho a reclamar, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿acaso muge el buey junto a su pasto? ¿Gime el asno montés junto a la hierba? ¿O muge el buey junto a su pasto? El buey no muge. El buey muge solo cuando le da de comer. Pero su mugido es digno, pues, porque es una criatura que se sacrifica, hermano, que da su vida en la tarea, ¿verdad, hermano?, de labrar los campos, ¿verdad?, ayudándole a su amo, al labrador, ¿verdad, hermano?, para que tenga su panito, pues, ¿verdad? Como dice la Biblia, ¿verdad? Sin bueyes el granero está limpio, dice, pero por la fuerza del buey es que hay abundancia de pan. Es por el trabajo del buey que el hombre puede comer, ¿verdad, hermano? Entonces, por lo menos, pues, que le dé de comer, ¿verdad? Entonces, el buey, pues, me parece a mí que es una de las criaturas con el mayor rango de aprobación, ¿verdad, hermano?, en materia de dignidad, ¿verdad, hermano? Es una criatura, pues, aparte de su obediencia, no digamos, ¿verdad, hermano?, de su sumisión, de su sometimiento, ¿verdad?, a la autoridad del hombre, sin contar, pues, el desgaste, ¿verdad, hermano?, el desgaste que verdaderamente, pues, le produce el trabajo tan arduo, ¿verdad, hermano? Bueno, el buey es una de las criaturas que Dios nos presenta como una ilustración a todos los siervos de Dios, a los que servimos a Dios. Yo recuerdo en una ocasión, en la aldea de mis abuelos, hace muchos años, ¿verdad, hermano? O hace poco de eso, ¿verdad? Hace poco. Y bueno, yo tenía como, no sé, 9 años, 10, no recuerdo exactamente. Cerca de la casa de mis abuelos había un trapiche. Un trapiche, bueno, quizá la mayoría de personas de esta civilización, ¿verdad?, o de esta época, no sepan lo que es un trapiche. Porque ahora, pues, hay maquinaria agrícola, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, la caña de azúcar la muelen con maquinaria, pero antiguamente lo hacían con bueyes, y los lugares de molienda de caña se llamaban trapiches. Había una piedra, una gran piedra, hermano, de molino, una base como de cemento muy grande, pesada, ¿verdad?, que tenía arriba un molinito, unos engranajes. Llegaban los camiones y botaban las grandes cantidades de caña,
y el hombre encargado de la molienda, una por una, ¿ves? Una por una, iba metiendo la cañita en los engranajes y por allá salía un tubito con un chorrito de jugo de caña que caía en unas bateas grandes para hacer la panela y todo eso, ¿verdad? Pero cada cañita que metía el hombre para el buey implicaba como 5 vueltas, hermano, porque el engranajito iba despacito, ¿ves? Moliendo la caña, mientras el buey daba vuelta. O sea, el engranaje se funcionaba por la fuerza del buey, y el buey estaba amarrado alrededor de la piedra, sin un yugo, y daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, dice, hermano. Todo el día era dar vueltas, porque eran camionadas de caña. Las jornadas de molienda empezaban desde la madrugada, a veces hasta el mediodía, 1, 2 de la tarde. Y el animal di vuelta y vuelta, dice, hermano, porque una por una molían las cañitas. Y yo recuerdo en esa ocasión que Dios me permitió, dice, ir pasando por ahí, llegando iba yo, yo iba caminando, así creo que a bañarme, iba a unas pocitas que habían por ahí de agua, cuando cabal, en el momento en que iba llegando, como a unos 20 metros quizás, estaban sacando los bueyes. Habían abierto la puerta y lo estaban sacando después del trabajo de todo el día, de dar vueltas, hermano. Increíble, hermano. Los animales estaban, pero mira, hermano, no podían sostenerse. Bueno, póngase usted a dar vueltas y vueltas y vueltas un rato, hermano, se cae, pues los animales dando vueltas con el yugo. Recuerdo que estaban temblando así los animales y súper mareados, hermano. Procuraban dar pasos y se iban de lado a toparse en los cercos. Yo me asusté porque iba a cabal hacia donde ellos estaban saliendo. Me quedé parado viendo, hermano, porque venían así en contra mía. Pero cuando abrían las cañas, venían, ya se fue una gran atarantados, llegaban. Y la gracia es que, bueno, lo llevaban al potrero, ¿va? Ahí pasaban la noche, ahí despejándose y todo. Al siguiente día, otra vez iba al boyero a llamarlos. Y solo les chiflaba y ni siquiera los tenía que ir a buscar. Ahí venía el animal, ¿ves? Cuando su dueño lo llamaba, venía para otra atarantada, hermano, porque las temporadas de molienda duraban días, ¿verdad? Los tiempos de cosecha eran varios días. Bueno, esos animales, sí, tremendo, hermano, qué trabajo, qué desgaste, ¿verdad? Ahora, quisiera que no sé, ¿verdad? Sí, a veces siento como que, ¿cómo decirle? Como que tal vez fuera por gusto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo o hablo, porque a veces quizás no hayan muchos siervos de Dios escuchando esto, ¿verdad, hermano? Más que todo algunos hermanitos, algunas hermanas, pero de algo quizás pueda servir, ¿verdad? Ya que nos metimos en esto, créanme, no sabía yo ni siquiera de qué iba a hablar, pero creo que es un buen tema, aunque es un tema caliente también, ¿verdad? Que no a muchos pues les gustaría, porque este tema pues yo le llamaría la dignidad del salario, ¿verdad, hermano? Debido a que la Biblia dice que el obrero digno es de su salario, ¿verdad, hermano? Digno es de su salario, ¿verdad? Ahora, el ministerio son trabajos especiales, ¿verdad, hermano? Específicos, ¿verdad? En donde la honra, pues podríamos decir, ¿verdad? La honra o la dignidad, ¿verdad? De un obrero
eh, ¿cómo decirle? La honra, ¿verdad? O la dignidad de un obrero, pues lo determinaría la eternidad, ¿verdad, hermano? O sea, es un trabajo que repercute, ¿verdad, hermano? Hacia la eternidad, hacia el cielo, ¿verdad, hermano? Y yo creo que más que estar buscando el dinero de las personas, deberíamos de temer a Dios, hermano, y pedirle a Dios ayuda para poder alcanzar, ¿va? Quizás a oír algún día, ¿verdad?, de la boca del Señor que dijera: entra, buen siervo y fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Creo que en el momento en que la intención del corazón sea buscar dinero, pues no me parece a mí que la posibilidad de escuchar palabras así pues pueda darse, ¿verdad, hermano? Al contrario. Y eso sin contar, ¿verdad? Sin contar. Bueno, sin contar, pues como vuelvo a repetir, el asunto de la dignidad, porque cuando dice entra buen siervo y fiel, yo creo que en materia de predicación y especialmente, hermano, en materia de profecía bíblica, son muy pocas las personas que realmente son fieles para transmitir las palabras que Dios dijo en su palabra. Ya veo cuánta gente hay en este momento engañada, hermano. Pero son multitudes, hermano. Multitudes que yo diría que nadie podía contar, que están siendo engañadas por sus líderes, hermano, prometiéndoles, por ejemplo, que el Señor se los va a llevar antes de la gran tribulación, cuando no existe ni un solo versículo, ninguna base bíblica para decir eso. Al contrario, desde Jesucristo mismo, los profetas, los apóstoles, todos dijeron lo contrario. Todos. Ahora imagínense, ese es un fraude. Ese es un fraude. Desde mi perspectiva, no se merecería el salario por un fraude. Porque como dice la Biblia, dice, Dios nos mandó a cuidar ovejas, espiritualmente hablando. De manera que se requiere una dignidad en el servicio divino, una fidelidad, sobre todo en el alimento, ¿verdad, hermano? Como dijo Jeremías, el profeta: con quien fuere sueño, cuente sueño. El con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Imagínese, si usted alimenta las ovejas del Señor con paja, no con trigo, pues de seguro pues las ovejas pues van a estar desnutridas, ¿verdad? No me parece a mí que el dueño de las ovejas estuviera contento, hermano, con esa clase de trabajo. Es más, quizás lo echaría de ahí sin ¿cómo decirle? Sin remuneración, sin sueldo, pues. El obrero dice que es digno de su trabajo, de su salario. Pero como vuelvo a repetir, pero es increíble, increíble. Y como vuelvo a repetir algo que he estado diciendo en estos días, la Iglesia del Señor también es culpable, también es responsable por no leer su Biblia, hermano, y por no tener la capacidad de discernir, ¿verdad? De discernir si lo que le están diciendo es conforme a la palabra de Dios o es un fraude, pues, ¿verdad? Pero como pareciera ser una promesa muy dulce, que tiene un sabor muy dulce,
¿verdad? El decirle a la gente que el Señor se lo va a llevar antes, y cuando la gente está empalagada de dulce, pues seguramente hasta suelta su billetío, ¿verdad? Aplaude y todo. Se cuestionan los llamamientos, se pone en tela de duda, hermano, una elección, ¿verdad? O una genuina vocación, pues, ¿verdad? Que la Biblia dice: haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás, dice, ¿verdad? Haced pues firme vuestra vocación y elección, ¿verdad, hermano? Y es que en cuanto a vocación, ¿verdad, hermano? Ahí creo que está el defecto, porque obviamente solo una persona con vocación, ¿verdad?, podría hacer un trabajo de corazón, pues, ¿verdad?, poniendo el corazón allí. Y la iglesia, pues, como vuelvo a repetir, también es responsable, porque, por ejemplo, el día de ayer compartíamos algunos pasajes en donde miramos que la voluntad de Dios no era que su pueblo fuera un público pasivo, hermano, sino que fuera un público, pues, responsable, vigilante, ¿verdad, hermano? Vigilante y comprometido, pues, ¿verdad?, con la causa de la verdad. Y consecuentemente, pues, un pueblo que puede confrontar, ¿verdad, hermano? Confrontar a sus líderes para hacerlos verdaderamente responsables. Pero es increíble. Mire, hermano, es increíble. Es más fácil, oiga, engañar a una persona que convencerla de que fue engañada. Fíjese cómo se ha arraigado el error, cómo ha echado raíces el fraude, el error, doctrinalmente, teológicamente, cómo se ha enraizado en la mente, en el corazón, en la conciencia de las personas, que es más fácil, ¿ves?, engañar a una persona que convencerla de que la engañaron, de que está engañada. La verdad no tiene defensa ante un idiota, hermano, que decidió creer la mentira, ¿ves? Y disculpe la expresión, pero son términos que, verá, porque, como yo decía el otro día, necesitamos que Dios despierte nuestras estúpidas sensibilidades. Son términos técnicos, ¿verdad? Las palabras en sí no son palabras vulgares, ¿verdad? Son términos técnicos que aplican para ciertas condiciones, ¿ves? Pero el problema está que estamos hablando de la verdad de Dios. Estamos hablando de un engaño, estamos hablando de un fraude, como para andar con miramientos todavía ahí de tratar las cosas, ¿verdad, hermano?, con suavidad, cuando no solamente es una tragedia, sino que el corazón de Dios no está contento, hermano. ¿Qué contento puede estar? ¿Qué contento puede estar ante el escenario que se presenta hoy, donde los medios de comunicación de la verdad están siendo monopolizados por influencias materialistas? Y ciertas verdades que son incómodas de decir, no se dicen porque no se gana nada. Es un fraude, un masivo fraude, ¿verdad, hermano? El que estamos viendo, pues. Ahora, ¿qué podríamos definir como un buen trabajo? Como una buena labor, como un trabajo, pues, del que Dios pudiera decirnos: vas bien, muchacho, vas, dale ahí, pues, que qué bueno, ya te va a aumentar unos centavitos, digamos así, ¿verdad?
¿Qué podríamos definir como una buena labor dentro del contexto de la figura que Dios utiliza para sus siervos, ¿verdad? Como es una función que los bueyes hacen, ¿ves? Porque la Biblia dice, el obrero es digno de su trabajo. Entonces Pablo dice, como está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es la tría? La tría se le llama a cuando el grano ya está cosechado, todo el grano, y se echa en unos lagares, así se llama. Y se pone el buey en el yugo a dar vueltas encima del lagar, a machucar el grano, a machucarlo con sus patas, con sus pezuñas, a machucar el grano, ¿ves? A fin de que se afloje la cascarita. La cascarita, o sea que el grano tiene una cáscara, ¿verdad? Una cáscara. Entonces, para poder quitarle esa cáscara hay que trillarlo. El buey pasa muchas veces sobre el grano. Cuando el grano ya está trillado, entonces viene el labrador y con una pala o con una criba avienta el grano así para arriba, pero porque ya está trillado. Y como ya está flojito, cuando lo avienta para arriba, el viento suelta la cáscara y cae el grano desnudo. Lo están paleando así para arriba. Pero no se puede palear si el grano no está trillado. Entonces dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no pondrás bozal al buey que trilla. Así como el animal está trillando el grano, pues que vaya comiendo de allí, del grano. Como dice Pablo, los que trabajan del Evangelio, pues que vivan del Evangelio, ¿verdad, hermano? Porque ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Nadie, ¿verdad? O ¿quién cuida del ganado y no bebe la leche del ganado? Es lógico, ¿verdad? Pero no pondrás bozal al buey que trilla. Espiritualmente, ¿qué significa? Mire, pues, nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza es como el grano de trigo, ¿verdad? O sea que de ahí se saca el pan, ¿verdad? Porque de la misma manera como Jesús es el pan de vida, el pan de vida eterna, entonces, fíjese pues, para empezar, la Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Pero si muere, mucho fruto lleva. O sea, la primera responsabilidad de un ministro es a morir en sí mismo, ¿verdad? O sea, a crucificar el yo, digamos, ¿verdad? A morir para su viejo hombre. Porque solo en la medida en que pueda él morir, podría estar apto para trillar, o sea, para aflojarle la carne a otros, pues. Porque la carne es como la cáscara, ¿ves? Y el propósito de una predicación es como que el buey estuviera pasando varias veces, aflojándole la cáscara a la gente, ¿verdad, hermano? Porque cuando el Señor venga, lo que Él va a traer es un aventador. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Lo que el Señor trae es un aventador, porque supuestamente el grano ya está trillado. El buey, ¿verdad, hermano? Los ministros pasando muchas veces exhortando, reprendiendo, enseñando, consagrando, santificando a la gente. Tiene que irle a aflojar la cáscara, pues, ¿verdad? Porque en eso estamos ahorita, nada más, ¿verdad, hermano? A aflojarle la cáscara. Ahora, esto el buey lo hace en el aspecto físico con sus pezuñas, pero el buey tiene pezuña hendida.
Mira, es una hendedura de 2 uñas. Esta forma de la pezuña del animal lo hace propicio para trillar el grano. Por eso es que hay que supervisar, ¿verdad? Primero, como yo le decía, que el animal comestible debía de ser un rumiante y de pezuña hendida, ¿verdad? Para ser un animal limpio. Uno tiene que supervisar que sea un rumiante. Eso tiene que ver con obediencia, hermano, a la palabra de Dios, ¿no? Con una digestión, una asimilación, una tolerancia, una obediencia a la voluntad divina, por ejemplo, ¿verdad? Y consecuentemente, fíjese pues, ¿por qué estoy diciendo esto? Es un poco a veces complejo, ¿verdad?, explicar las figuras, pero porque para que un hombre, para que un siervo de Dios pueda ser comparado con un buey de pezuña hendida, la pezuña hendida tiene que ver con verdad y con justicia. Si hay verdad y justicia en la persona que predica, de su palabra va a emanar un celo que te va a aflojar la cáscara a ti. Por ejemplo, yo bendigo a Dios. Hablábamos ayer acerca del paganismo. Por ejemplo, qué bendición, ¿verdad?, la que tuvimos, haber tenido un buey, ¿verdad, hermano?, con pezuña hendida, con verdad, con justicia, que se lava y te aflojó la cáscara, hermano. Pues te separó de una vez, pues, de la paganismos y cosas sacrificadas a ídolos y fiestas paganas, pues, que hablamos, ¿verdad, hermano? Qué maravilloso. Ese es un buey que tría. Ese sí tría, porque tiene pezuña hendida. ¿Entiendes? Su predicación, su exhortación, su reprensión, su enseñanza, pues tuvo que aflojarte el grano, ¿va? Como decía Pedro, como hacíamos ayer, porque nos debe bastar, hermanos, que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en concupiscencias, en embriagueces, en banqueteos, en abominables idolatrías, en lo cual ahora les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándola. Entonces, fíjese, pues, estamos hablando de que el obrero digno es de su salario. O sea, vengo yo y no le doy una enseñanza correcta a usted. No trato el asunto de su rebelión con las herramientas con que debemos ser tratados para aflojarle la cáscara, pues. Porque cuando el Señor venga, supuestamente va a ir a recoger una iglesia que creo que ya fue trillada, ¿verdad, hermano? Mira, ya fue trillada, porque mire, pues, el plan de redención, disculpen, consiste en 3 fases. Dice que el Señor se entregó por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Es a través de la predicación que se da un proceso de santificación, o que se puede desarrollar en la gente un instinto de separación. Una buena predicación es como una buena comida, va a nutrir la vida espiritual de las personas y ellos van a tener la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? O sea, van a ser responsables en cuanto a su propia santificación, pues, ¿verdad? En cuanto a su propia obediencia a la voluntad divina, ¿verdad, hermano? Porque esa es una fuerza que depende de un alimento, pues. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. Pero imagínese. Pero esto empieza desde una obediencia, pues. Hay cosas en la Biblia que no son fáciles de comprender, ¿verdad? Si no
si no podemos pues entender su significado. Por ejemplo, cuando Dios anunció el nacimiento de su Hijo, en el capítulo 7 de Isaías, Dios dijo: "He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo". Ahora recordemos que está hablando del unigénito, ¿verdad? Del único Hijo de Dios, que ahora después pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Mira, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Somos sus hermanos ahora. Y como somos sus hermanos, de la misma dieta que se prescribió para la salud espiritual del niño, porque si una iglesia, ¿veis? Si una iglesia no puede escoger entre lo bueno y lo malo, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, es porque está enferma, no está saludable. Pues una iglesia sana, pues examina todo y escoge lo bueno, pues. Y el profeta dijo, pues, el niño, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. El niño comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Es obvio, pues, que el profeta no está hablando de una dieta espiritual, ¿verdad? Que la ilustra con mantequilla y miel, porque el concepto de manteca que menciona allí no se refiere a manteca de cerdo o a la grasa de la carne. No. Los judíos le llaman manteca a la mantequilla, que es el subproducto de la leche. Como dijo el proverbista Salomón, el que exprime la leche sacará manteca. Dice el proverbio, creo que es 30. El que exprime la leche sacará manteca. ¿Verdad? Ahora, yo pregunto, ¿se puede exprimir la leche? Sí, se puede, cuando cuaja. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando una leche cuaja? Estamos hablando de obediencia, ¿ves? La Biblia dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin adulteración. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero esto significa obedezcan como niños, como niños. Tiene que haber un deseo, que es una leche espiritual de la que estamos hablando. Como niño, con obediencia. ¿Usted nunca ha visto la capacidad de cuajo que tienen los niños? Un niño, su mamá le da de mamar, hermano. A los 5 minutos vomita la leche, ¿ves? Y ya no vomita la leche, ya vomita unos grumitos así, ya como de requesoncito, ¿verdad? Y eso quiere decir que a los 15 minutos ese niño ya tiene una maleta de requesón en el buche, hermano, en el estómago, porque tiene una capacidad de cuajo increíble, le cuaja la leche, ¿verdad? Entonces, el que exprime la leche sacará manteca, o sea, mantequilla, a eso se refiere. Pero la leche es un tipo de la palabra. Cuando se obedece la palabra, es cuando cuaja la leche. Cuando cuaja la leche, dice pues. Y esa obediencia permite que esa persona produzca mantequilla, que es el celo de Dios, porque no hay otro alimento, ¿ves?, que pueda ayudarle a una persona a escoger lo bueno y a desechar lo malo más que el celo. Cuando usted cela a un niño, mira, usted le prohíbe a un niño ciertas cosas desde que es niño, o le aprueba ciertas cosas, el niño pues aprende a escoger lo bueno y a desechar lo malo. El niño comerá manteca y miel. Lamentablemente no es ese el alimento que miramos que se sirve muchas veces en los púlpitos. Y consecuentemente la iglesia no aprende a desechar lo malo y a escoger lo bueno.
espero darme a entender, ¿verdad? Porque este es el concepto de trillar. No pondrás bozal, dice al buey que trilla, pues. ¿Me entiende? Entonces, ¿con qué cara? ¿Con qué cara, por amor de Dios, vamos a reclamarle a Dios salario? O que nos bendiga a Dios. Si el obrero dice que es digno de su salario, hermano. Ahora yo creo que el defecto más grande está en la falta de oración, ¿veis? En la falta de oración, como le decía el otro día. No es que no sabemos mucho. El conocimiento no falta. Lo que falta es la santidad. No es que no leemos mucho, es que no oramos suficientes. Entonces, nuestra predicación, como cualquier predicación, ¿verdad? Informa, te informa. Pero eso no es hacer discípulos, porque un discipulado transforma, no solo informa, transforma a la persona, la regenera, pues. Cosa que solo puede darse cuando hay verdad y hay justicia, ¿ves? Que es una figura de una pezuña hendida, con hendedura de 2 uñas, ¿verdad? Aparte que tiene que ser un rumiante, pues, ¿verdad? Bueno, es que en el Salmo 45, 49, no recuerdo, dice, hay una oración que dice que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas, que nuestros graneros estén provistos de toda suerte de grano. Mira, primero se necesita que el buey esté fuerte para el trabajo que se le encomendó, pues. Imagínese, hermano, imagínese. El tiempo que vivimos es malo. Y necesitamos despertar para leer la Escritura. Cada persona tiene que leer su Biblia. Porque el peligro de no leer es que te obliga a creer todo lo que te dicen. Y como dice un dicho del pueblo, ¿verdad? Que no le digan, que no le mienten, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. A veces se cuestionan los llamamientos. Se pone en tela de duda la legitimidad de una elección divina o de un llamamiento divino. Aunque es obvio, pues, que pueden haber casos de desnutrición severa, ¿verdad, hermano? Ahora, nos metimos en esto porque, por la dignidad, baste. Imagínense esos líderes judíos, ¿verdad, hermano? Esa ética, esa conducta, ¿verdad, hermano? Como por ejemplo Nehemías. Nehemías fue un vaso que Dios utilizó en un tiempo muy difícil, porque se trataba de restaurar la ciudad destruida. No había, solo escombros había, ¿verdad? Entonces, y antes de que él llegara habían habido otros gobernadores, pero que solamente le sacaban el dinero a la gente. Este Nehemías llegó a trabajar, ¿verdad? Me gusta mucho a mí su... Vamos a ver, por ejemplo, no sé si el capítulo... Vamos a ver. Bueno, hay tanto que...
Vamos a ver el capítulo. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver. El capítulo, no sé si era el 6, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasaje. Esto es muy, muy importante. Bueno, creo que era el 6, no sé. Voy a ver si está ahí, hermano. Está el registro que yo quiero, ¿eh? Sí, aquí en el 5 está. Mire pues, fíjese qué situación en la que Nehemías le tocó, hermano, obrar, ¿verdad? Era una situación muy difícil, muy difícil. Entonces dice, fue grande el clamor del pueblo. Verá, capítulo 5 de Nehemías. Sería bueno que lo leyeran ustedes. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos, sus hermanos. Verá. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. O sea, lo que el pueblo está haciendo aquí era un clamor que como eran muchos, y había muy escasa provisión, la gente estaba muy pobre en aquel momento, habían tomado grano fiado, o sea, prestado, para vivir, o sea, estaban adeudados, pues, estaban adeudados. Nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. O sea, daban a veces a sus hijos como empeñados para que le dieran de comer, ¿ves? Sus hermanos que tenían dinero, que tenían grano. Era muy difícil porque era costillas de... Imagínate, tenía que darle a su hijito para que le dieran, un hijito para siervo, para esclavo, algo así. De eso se refiere esto, ¿ves? Un tiempo muy, muy malo. Dice, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Gente ya no tenían nada, sus casas las empeñaban para que los que tenían le dieran grano para comer. Estaban aprovechando el pueblo, sacándole sus personas, estamos hablando de avaricia aquí. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, hermano, sobre nuestras tierras y viñas. Y empeñaban sus tierras para pagar el impuesto, para pagar el tributo del rey. Y era grande el clamor. Que el pueblo estaba siendo despojado de sus bienes por la avaricia de los que lo gobernaban. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Somos hermanos, hermano. Esto estaba pasando entre hermanos. Vaya que estuviera pasando entre impíos, pues. No, nuestra carne es como su carne, eran sus hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. También ellos serían sus hijos y nuestros hijitos ahí pasando hambre porque hemos hasta empeñado para que le dieran grano. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. ¿Sí? O sea, dieron sus hijitos para sirvientes de los que tenían dinero, para que les sirvieran a los que tenían. Cuando Nehemías vio esto, hermano, pues esa es una ingratitud, pues. Era una situación ya muy cruel, pues, ¿verdad? Ahora dice, fíjese pues lo que dice,
Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Puede que usted tenga que dar una a su hija para sirvienta, para que el otro le dé grano a usted, ¿verdad? Y así como empeñada a su hijita. Y usted no tiene, y usted mira a su hijita trabajando y no tiene dinero para rescatarla, para pagarle la deuda para que le devuelva a su hija. Es una decisión difícil, dice hermano. Y por eso fue enviado a este vaso a encargarse de la situación. Dice aquí, y enojéme en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Medítélo entonces para conmigo. Se quedó pensando y reprendí a los principales, a los magistrados, y díjeles, y fíjese, ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una grande junta, hermano. Y díjeles, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes conforme a la facultad que había en nosotros. Y vosotros aún vendéis vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, que no tuvieron que responder. Los dejó callados, hermano, los llevó a reprender, ¿verdad? Y dije, no es bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de las gentes, enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero. También Nehemías les había prestado. Pero como vio la situación difícil que no podían pagar, entonces les propuso a todos, fíjense. Y grano, relevémosles ahora de este gravamen. Ruegos que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos. Y les cayó bien la exhortada, dice. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué los sacerdotes y juramentélos que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Fíjese, hermano, alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día, fíjese esto, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Dice? Nehemías ya tenía 12 años de estar gobernando al pueblo y ni una sola vez había comido el pan del gobernador. Quiere decir, el salario de un gobernador. Ese no iba por dinero. Él era el gobernador, el rey lo había puesto, el rey Artajerjes, después del cautiverio babilónico. Regresaban todos los cautivos, pero en una condición extrema de pobreza. Y algunos estaban enseñoreando de ellos. Y él no, él dijo aquí, fíjese, yo desde el día que me puso rey por gobernador, 12 años ya, ni yo ni mis hermanos ni mis hijos comimos el pan del gobernador. Él no me mandó salario del gobernador, o sea, algo diferente, al contrario, dice, fíjese pues, mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. Además de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Qué líderes, ¿verdad, hermano?
hay algo más, mire lo que sigue. También en la obra de este muro instauré mi parte. A pesar de que el gobernador, él no llegó a mandar a los demás, él con sus manos estaba trabajando también en el muro, edificando los muros de Jerusalén con sus manos. ¿Ya? También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí a la obra. No compramos heredad. Cuando una persona es encargada de hacer ¿cómo decirle? Un centro habitacional, ¿verdad? Edificar una ciudad, tratan de escoger los mejores terrenos para ellos. Los encargados de la edificación, él no. No escogió ni un pedacito para él, todo era para el pueblo, hermano. Estaban trabajando, haciendo casas, haciendo el muro, como dice aquí, mire. Y también en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa. Había la mesa de Nehemías, como había un montón de gente, ¿verdad?, que llegaba, que venía, en su mesa, en su casa de él, 150 personas comían ahí. Y dice aquí, mire, y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador. A pesar de que les daba de comer, tenían que matar una oveja cada día, o 6 ovejas, y aquí un buey cada día, para que comieran 150 personas que llegaban a su mesa. Y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador, nunca pidió que le dieran un salario exclusivo como que fuera el gobernador. Bueno, estos vasos sí sembraron para la eternidad, pero como dice él aquí, mire hermano, fíjese, y dice, y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Pues estaban en pobreza, pues. Entonces dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo, ¿verdad? Seguramente que sí. Bueno, para empezar, Dios le concedió que quedara su libro en el libro de la inspiración, ¿verdad, hermano? Que es un libro perpetuo. Esta persona era un hombre. Ya vio que cuando le fueron a contar que al principio de su libro, vamos a leer, porque ahí de alguna manera pues se nos permite, ¿verdad, hermano?, ver la condición espiritual que tenía esta persona. Dice aquí, palabra de Nehemías, hijo de Hachalías, y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, tanto había en cautiverio, que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y dijéronme, el residuo, que aquellos pocos judíos, el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en grande mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, hermano, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, es que era su pueblo, hermano. Tenía unos vínculos pues, de amor, y cuando vio que la cosa estaba bien difícil para los pobres que habían quedado, pues dice que se puso a llorar, hermano, se enlutó, se puso a ayunar, a orar a Dios, ¿verdad, hermano? Y de ahí fue que la gracia de Dios se activó, y dije, ruego a ti, oh Jehová, Dios de los cielos,
fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de ahí os juntaré y traerlos sea al lugar que escogí para hacer habitar ahí su nombre. Era un clamor para que Dios restaurara al pueblo, lo llevara de regreso a su tierra, hermano. Un intercesor. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él era el copero del rey, hermano, estando en cautividad en la provincia de Susán, como dice ahí, verán el imperio medo-persa. Entonces dice ahí, hermano. Bueno, esto sigue, ¿verdad? Ya lo. Dale gracia, y bueno, y Dios le hizo dar gracia, ¿va? Y fue en el mes de Nisan, dice, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, dice aquí, bueno, se me fue la señal aquí, porque botón le apaché, aquí estamos. Dice, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y digo al rey, y como yo no había estado triste antes en su presencia, díjome el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Estas historias se repiten, hermano, en el día de hoy, ¿verdad? Y muy poca gente puede clamar por una restauración, digamos, de un avivamiento o de una visitación divina, ¿verdad? A pesar de que podemos ver el deterioro y a veces la degradación o la destrucción, ¿verdad? De las ciudades de Dios. Muy pocos intercesores tienen realmente las intenciones correctas, el corazón correcto para ser oídos de Dios. Porque imagínense él, cuando el rey le dijo, ¿por qué estás triste? Porque en aquel tiempo era peligroso servir a estos reyes con tristeza. El rey podía pensar que no estabas contento con lo que estabas haciendo. ¿Por qué estás triste? Que no estás enfermo, ¿eh? Este es quebranto de corazón. Le dio miedo al Nehemías. Temí en gran manera. Entonces le tuvo que decir que estoy triste por esto y esto. En las casas de los sepulcros de mis padres. Esto. Entonces Dios le hizo hallar gracia, Luis. Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si al rey place y se agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él,
¿hasta cuándo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé tiempo, ¿verdad? Bueno, así empezó todo, ¿verdad, hermano? Con un clamor, ¿ves? Con una, ¿cómo decirle? Con una carga, ¿verdad, hermano? En el corazón por la situación, ¿verdad? Difícil de sus hermanos, pues, ¿verdad? O sea, este no fue por dinero, hermano. Este tenía verdaderamente el corazón, ¿verdad? Para que Dios lo usara y Dios lo prosperó, a pesar de que se levantaron enemigos, hermano. Porque como a la gente no le gusta, ¿verdad? Muchas veces que aparezca alguien para procurar el bien de los judíos, ¿sí? o restaurar las cosas para Dios, pues hay oposición. Y era Dios, es muy difícil que en esta generación puedan levantarse especies de hombres así. Claro, para empezar, pues era un judío, ¿verdad? Tienen valores muy preciosos, hermano, ¿verdad? Muy importantes, ¿verdad? Y ya vamos a conocer mucho, ¿verdad? Entre poco de estas cosas, ¿verdad, hermano? Ya no falta mucho para que todos estemos allá, los dos pueblos reunidos en el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Unos cantando el cántico del Cordero, de Moisés, y el otro el cántico del Cordero. Porque ahí están las dos congregaciones redimidas de gentiles y de judíos en el mar de vidrio, después del proceso de gran tribulación. Porque ambos pueblos vamos a pasar por ese proceso. No solo los judíos, como dicen muchos, insensatos. Y usted allá disfrutando. No, todavía no ha acontecido todavía la resurrección, ¿verdad? Como podemos, vamos a leer, ya que siempre aprovechamos, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 14 de Apocalipsis, ¿verdad? Siempre estamos añadiendo porciones y porciones, cada día porciones que confirman, ¿verdad? En el corazón, en la mente, esa verdad de que Jesús no va a venir antes del periodo de gran tribulación, sino hasta después, ¿verdad? Como él mismo lo dijo, se lo puede constatar en su mensaje, ¿verdad? Lo he repetido tantas veces, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, etc. Aquí, en el capítulo 14 de Apocalipsis, mira, llegó el momento, ya está cerca este momento, está cerca, y por eso este anuncio es muy importante hoy. Apocalipsis 14, verso 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, acuérdese, hermano, que el libro de Apocalipsis no es evangelizador, no, es un libro perfeccionador de los santos que van a experimentar el regreso del Hijo de Dios, con la promesa de resurrección, de arrebatamiento y todo eso. Pero en el tiempo indicado por Dios, no cuando yo quiera, ver, hermano. Porque algunos que predican, muchos que predican que el Señor va a venir antes de la tribulación, apoyan sus argumentos con un razonamiento totalmente incongruente, hermano. Es que conforme a tu fe te sea hecho, dice. Dan a entender que como ellos creen así, así lo tiene que hacer Dios. Conforme a tu fe te sea hecho. Es cierto que la Biblia dice eso, pero para empezar, cuando Jesús dijo eso,
porque ese versículo lo dijo dentro del contexto de una sanidad divina. No lo dijo dentro del contexto de una doctrina como la doctrina de la resurrección. Se lo dijo a un hombre enfermo. Conforme a tu fe te sea hecho el milagro. No estamos hablando de tiempo, ni estamos hablando como para usar ese texto, ¿verdad? Fuera de contexto. Para empezar, pues está bien. Reconozcamos que la Biblia dice conforme a tu fe te sea hecho. Pero ¿de qué clase de fe estamos hablando? Porque la Biblia también dice que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea que si tu fe está fundamentada, está basada en la palabra de Dios, es una fe genuina. Si tu fe no tiene un fundamento en la palabra de Dios, pues es una fe loca, paranoica. Y lo peor es que Dios no está comprometido con nuestras esperanzas, si esas esperanzas no están basadas en algo que Él dijo. La gente puede tener sus propias esperanzas, incluso sus falsas esperanzas, pero el compromiso de Dios es con su palabra. Dios va a cumplir lo que dijo, no lo que no dijo. La resurrección va a suceder cuando la Biblia dice, no cuando a mí me parece que dice. Cristo va a venir cuando Dios dijo, no cuando yo quiera que venga. Él va a venir en el tiempo en que Él dijo que iba a venir, no cuando yo quiera que venga. El libro Apocalipsis no es evangelizador. Para ese momento ya el Espíritu Santo tuvo que haber añadido a la iglesia todos los que debían de ser salvos, tanto de las naciones gentiles como del propio Israel. ¿Verdad? Porque el acontecimiento relacionado con la marca de la bestia, con la muerte de los santos, es en el periodo de la abominación desoladora, que es a partir de la segunda mitad de la semana 70. El periodo de la abominación espantosa, donde el cuerno pequeño que Daniel vio en su capítulo 7, en la cuarta bestia, como le informaron pues a él solo vio, porque el libro de Daniel es como el libro de Apocalipsis, son visiones. Ellos no nos están contando nada de ellos mismos, escribieron lo que vieron. Y yo vi, dijo Daniel, que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Para ese momento ya el Espíritu Santo completó. Apocalipsis no es evangelizador. Y mayormente este capítulo, esto que vamos a leer, es en la segunda mitad de la semana 70. Cuando ya todo está en su lugar. Tanto los que fueron ordenados para vida como para muerte. Tanto los que fueron salvos de la muerte segunda, como los que irán a la muerte segunda, que es el lago de fuego. De manera que esta advertencia que voy a leer no es para el mundo. No, para el mundo no es. Porque todos los que adoran a la bestia, a su imagen, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esta advertencia no es para el mundo, es para la iglesia. Apocalipsis no es para el mundo, es para la iglesia. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos,
las cosas que deben suceder antes de su venida, presto a su venida. Esto no es para el mundo. Capítulo 14, verso 9, es un anuncio para advertir, para proteger, para blindar al pueblo de Dios, para que no vaya a ceder, para que no vaya a vender su primogenitura por un plato de lentejas, para que no se vaya a dejar marcar, para que le dejen comprar o vender. La palabra debe impartir una fortaleza. Este mensaje debe de ser predicado y no está siendo predicado, debido a que sus atalayas ciegos son, todos esos ignorantes, todos esos perros mudos que no saben ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y los mismos pastores no pudieron entender, no supieron entender, porque cada uno busca su provecho, cada uno busca por su cabo. Si en algún tiempo es peligroso buscar uno solo el derecho de su nariz, es en este tiempo, porque es corto ya el tiempo. Este mensaje debe de ser predicado, debe ser explicado, debe de ser fielmente transmitido, debido a que si una trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? Es alarma, es trompeta de guerra. Pero no es de los hombres, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, que nos escribió aquí lo que él oyó, lo que él vio. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, 14:9 de Apocalipsis. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la señal en su mano o en su frente, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia en su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Y mire lo que sigue, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Aquí es donde los santos deben esperar con paciencia, porque ya falta poquito para que el Señor venga. Inmediatamente después de eso, como él mismo lo dijo, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, dijo Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, dice Juan, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Ese versículo la gente lo usa para todos los velorios, pero es una promesa para los que no se dejen marcar. Bienaventurados los muertos que de aquí, de ese momento en adelante, mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y aquí una nube blanca, ¿ves? Ahí sí viene el Señor. Y sobre la nube estaba uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una voz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Esa es la cosecha. Después viene la ira, porque lo que sí vamos a ser salvos es de la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es la persecución del cuerno pequeño, o anticristo personal, o el hombre de pecado, o el hijo de perdición, como lo llama la Biblia. No, la ira de Dios es después, ¿verdad?
Usted lo puede leer ahí en el 16, ¿verdad? Y así termina el 14. Y otro ángel salió del templo, el cual tenía también una hoz aguda. Y otro ángel dice que clamó que tenía poder sobre el fuego. Y le dijo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Después de que Jesús cosecha a su iglesia, viene la ira. Y el ángel echó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad hasta los frenos de los... y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ríos de sangre, ríos de muertos, hermano, en la ira de Dios. Antes el Señor nos quitó de aquí. Y estamos ya todos en el mar de vidrio, en el 15, ¿verdad? Cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, judíos y gentiles, redimidos, ¿verdad? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, mira, porque entre todos los reyes de la tierra, pues no hay semejante a ti, ¿verdad, hermano? Solo tú eres santo y a Él compete la gloria, ¿verdad, hermano? Dios los bendiga, hermanos. Continuamos en la próxima ocasión. Solo vamos a hacer una oración. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias. Reconocemos que ni el que siembra es nada, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pidiéndote, Señor, que envíes de tu lluvia para que la semilla de tu palabra, Señor, pueda germinar en el corazón de tu pueblo y podamos tener un entendimiento correcto, Señor, acerca de la verdad y de los tiempos, Padre Celestial, en que tú prometiste visitarnos. Te damos gracias por el consejo de tu palabra y te pedimos que seas tú prosperando en cada uno como tú lo veas bien. Tu luz, Señor. Bendice a tu pueblo Israel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mayormente en este tiempo, Señor, de tanta situación, de tanta muerte que rodea sus vidas. Te damos gracias por tus promesas. Creemos que tú lo harás porque, como dice tu palabra, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Sea tu nombre, Señor, engrandecido, y sea la luz de tu rostro, fortaleciendo a tu pueblo, porque no se adueñaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro. Bendito seas para siempre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Dios. Dios bendiga su palabra, hermano. Dios los bendiga.